Gracias. Sí, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla que se da en el Consejo Científico del Centro de Investigaciones Agronómicas y que tiene por nombre Territorios en Disputa, piezas para entender una región norte en transformación. Esta charla está a cargo del profesor catedrático y máster Fernando Celedón Torres. Él es docente en la Escuela de Ciencias Políticas y dentro de esta escuela es coordinador del área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas. También es docente del posgrado en Ciencias Políticas y la maestría centroamericana en Sociología. Es también investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, el CIEP, y es productor y conductor del programa radial Voces y Política, que tal vez algunos de ustedes conocen, se transmite en Radio Universidad de la UCR. Entre otros cargos destacados que ha ocupado el profesor Fernando han sido el director de la escuela y el posgrado de Ciencias Políticas y el posgrado centroamericano en Ciencias Políticas. Ha sido subdirector del CIEP, investigador en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central, coordinador del Programa Institucional de Apoyo al Desarrollo y Gobierno Local. Ha sido miembro evaluador de las comisiones no permanentes del FEMCID, que es el Fondo de Cooperación Solidaria para Construir Desarrollo Integral en las Américas. También ha colaborado como profesor invitado en diferentes universidades en España, Universidad de Salamanca, Santiago de Compostela, la Pública de Navarra, la Universidad de Deusto. Y también ha participado en diversas consultorías, se destacan el BID, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Fundación para la Paz y la Democracia, UNICEF, y la OEA, entre otros. Fernando además es colaborador de los proyectos de acción social que se están llevando a cabo en el territorio norte-norte y que coordina el CIA, ¿verdad? Principalmente en los cantones de Upala, Huatuso y Los Chiles. Entonces, él amablemente accedió a darnos esta charla para ponernos más en un contexto político-social de lo que es el territorio norte-norte. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos hoy, por aceptar esta invitación y te damos la palabra. Gracias. Gracias de nuevo a Francisco Saborío y a la profesora Paula Calvo, quienes son los cómplices que me tienen aquí con todas y todos ustedes, compartiendo un espacio que sin lugar a dudas es, en el caso mío, bastante enriquecedor. Tengo algunos meses de estar aprendiendo con ellos visiones y enfoques de cómo entender la vida agrícola, la producción, sobre todo en la zona norte. Y más bien les agradezco muchísimo la invitación a este consejo científico. Ya me dieron para compartir, profesora. Voy a ver. Listo. Sí, Fernando, adelante. Gracias. Lo primero que voy a decir en lenguaje más de ciencias sociales es que, por supuesto, esto es una lectura particular desde mi experiencia y alguna información que he logrado recabar sobre la región norte de Costa Rica, sobre todo lo que se conoce como la región de planificación Huertal Norte, que yo en lo personal creo que es mucho más amplia que ese concepto de planificación. Pueden haber otras lecturas, obviamente complementarias o alternativas a esta que les voy a compartir. La otra cosa es que cuando hablamos con Francisco y Paula sobre el enfoque de esta presentación, íbamos a tener como telón de fondo la actividad
sustantiva que en la universidad conocemos como acción social. Es decir, yo también trato de hacer una lectura de esta realidad territorial en tono o tratando de alinearme con los acercamientos desde la acción social que yo pues considero pertinentes. Igualmente me parece, y yo siempre lo hago en diferentes ámbitos, plantear que respeto muchísimo a las personas y los territorios en los cuales estas personas se desarrollan, y en este caso sobre todo a la persona campesina, hombre, mujer, que el día a día les forja una forma, una visión de mundo. Entonces, trato de hacer las cosas respetando, digamos, la visión de estas personas. Digamos, desde, voy a decirlo así, desde una posición de confort que es la academia, en relación con esta dinámica que todas y todos sabemos que tienen los y las agricultoras de Costa Rica. Así que de nuevo, bueno, un saludo incluso a las personas que se han integrado en los últimos minutos y voy a proceder entonces con la presentación. Yo la dividí en varios apartados muy pequeños, espero durar lo justo como para tener un diálogo, que es lo que creo enriquece más estos intercambios. Una primera posicionamiento o lente sobre enfoque territorial como construcción social, el territorio, breve historia de la región, la transformación en los años 80, región fronteriza, cuenca hidrográfica, el corredor logístico, el rezago social, los huracanes y los desafíos para raíces y tubérculos, que es lo que nos tiene hoy, nos convoca hoy en el marco del Centro de Investigaciones Agronómicas. La unidad de observación, por supuesto, muy importante. Mi aproximación a esta región, después de algunos años de estar yendo en diferentes momentos, a lo largo quizás de unos 40 años, es que para mí el mapa de la región norte es este mapa que estoy compartiendo con ustedes. Es decir, es la cuenca del río San Juan. Ahora voy a detallar un poquito más, pero esta creo yo que es la principal particularidad de ese territorio. También podríamos decir que es un territorio fronterizo, por supuesto, lo es, pero no es cualquier territorio fronterizo. Es un territorio que es un enorme sistema hídrico con grandes masas de agua, de mucho volumen, y yo diría que con características bastante particulares y peculiares comparativamente con otras regiones del planeta, incluso. Para mí, zona norte, o yo leo la zona norte pegada a la frontera, es decir, que incluyo, aparte de lo que planificación y oficialmente el gobierno y las instituciones denomina como región Huetar Norte, que es Upala, Guatuso, Los Chiles, San Carlos y Sarapiquí. Hoy hay que incluir, me parece a mí, La Cruz, incluso por las dinámicas en las que estamos de producción agrícola. Río Cuarto, que es un cantón, como todos sabemos, recién incorporado a la división territorial del país, era un consejo municipal de distrito hasta el año 19, si no me equivoco, por ahí, 18, no sé, por ahí.
el distrito de Sarapiquí, de Alajuela, la parte norte de Pocosí, San Isidro de Peñas Blancas, que no están dentro de la división territorial, para mí forman el bloque, por lo menos, de la división político-administrativa de la zona norte. Ya les dije, es una frontera que comporta límites terrestres y fluviales, y eso también es importante subrayarlo, y es una región transfronteriza. Es una región transfronteriza, y esa es mi lectura de esta unidad de observación, que yo le denomino zona norte, con esas diferencias. Un par de anotaciones muy sencillas, muy rápidas, sobre el tema de región, utilizadas por la historia, que son dos propuestas. Una es de Eric Van Jung, del New Economic History, de carácter económico-político, y el otro es de Pierre George, de la Escuela de los Anales, que es un enfoque más geográfico interdisciplinar. Yo a esto le agrego el enfoque de Bernardo Manzano Fernández, que hace una tipología del territorio desde la conflictividad. Siendo esto así, entonces, básicamente lo que nos dice Van Jung es que una región es una hipótesis por comprobar, ya que no se puede catalogar fácilmente o dar una definición global del término. Sin embargo, las regiones son un espacio en donde se interrelacionan formas de crecimiento económico y desarrollo social, contexto social, junto con actividades, conductas y experiencias compartidas de una sociedad con la naturaleza, y de esta manera básicamente lo que hace el historiador regional es advertir que hay un tipo de economía, así como diferentes formas de producción material y espiritual o cultural en esa región. Y la particulariza Van Jung en una relación con otra región, es decir, la región existe frente a otra región. Y George dice que una región constituye sobre la Tierra un espacio preciso, pero no inmutable, inscrito en un marco natural dado, y responde a tres características esenciales: los vínculos entre los habitantes, la organización en torno a una actividad o, digamos, autónoma, propia, y su integración funcional en una economía global, resultado de una asociación de factores activos y pasivos, etc. Estas dos definiciones tienen en común algo, que son las salidas que tenemos en las ciencias sociales, ¿verdad? Para digamos, justificar la inexactitud con la que decimos las cosas, y es que una región, por supuesto, es un sistema que está en construcción permanentemente, no es inmutable, como dice George, ¿verdad? Es una hipótesis por comprobar, es algo que se construye prácticamente día a día, y por supuesto la región norte era una cosa en el siglo XIX y es otra en el siglo XXI. Básicamente eso es lo que consideran estos dos autores. A esto yo le agrego, digamos, la visión de Bernardo Manzano, que es esta visión, incluso la que tiene el título de la presentación, que es un territorio en disputa. Es decir, hay dinámicas sociales en conflicto, en contradicción en los territorios, lo cual le imprime ciertas condiciones, límites, etcétera, ¿verdad? Mucho el conflicto en el territorio está estimulado, animado por el modelo económico, que sin lugar a dudas es el modelo económico el que territorializa, le da las características a ese espacio y lo convierte en un territorio, qué sé yo, el territorio de los granos básicos, el territorio del frijol, por decirlo de alguna manera,
Pero también el modelo económico en su evolución desterritorializa, ¿verdad? Hace que haya pérdida de identidades y aparezcan nuevas identidades o reterritorializa el territorio. Entonces, como ven, estos tres autores tienen en común esa impronta, digamos, de la evolución de los espacios convertidos en territorios ante la actividad humana. Manzano maneja tres tipos de territorio y por lo tanto tres tipos de conflicto. Está el territorio, digamos, nacional, el de la gobernanza nacional, que es el que impone y domina, por ejemplo, la división político-administrativa, dice cómo se tiene que organizar esos territorios, cómo se organizan los distritos, las cantones, las provincias, el espacio nacional, y qué se puede y no se puede hacer en ese territorio. Por supuesto, está pegada a la visión de soberanía. Pero hay dos territorios más, que es este territorio de la propiedad y la producción social. Por supuesto, cuando habla de propiedad, estamos hablando sobre todo de propiedad privada, digamos, que es el que genera pertenencia e identidad a partir de los usos y tenencias, de lo que hacemos con la tierra. Y está, en tercer lugar, el territorio relacional o el de la resistencia, es decir, el de la lucha contra modelos hegemónicos, por decirlo de alguna manera, de economía. Y por lo general, el carácter hegemónico tiene que ver con el extractivismo y en qué condiciones, en qué incluso posesiones de la tierra se articula ese territorio, ese modelo económico. ¿A qué me estoy refiriendo? Se dice, bueno, los historiadores han trabajado mucho el modelo económico del siglo XX y del café en Costa Rica a partir de la pequeña propiedad, ¿verdad? De que el territorio está muy dividido, etcétera, a diferencia de otros países donde el café más bien se desarrolló a partir del latifundio de los terratenientes, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces a eso es lo que se refiere Manzano. Tomando estas tres visiones es que yo les propongo, digamos, una aproximación desde este enfoque que, como digo, no es el único, es un lente que uno va construyendo, ¿verdad? A partir de la investigación y la experiencia en el campo, etcétera, para comprender las dinámicas sociales que hay en los territorios, en este caso, en el territorio de la zona norte. Bueno, un breve apuntísimo de dónde llegaron las personas a la zona norte, que esto a veces funciona no solo en la comprensión, digamos, de la propiedad, de los usos de la tierra, sino también de las identidades y de la pertenencia. Pero esto es un breve apunte, de verdad. Hay por supuesto, en la época precolombina, prácticamente en todo el territorio, lo que es hoy Costa Rica, el denominador común eran cacicazgos dispersos, pequeños, con diferentes características etnográficas. Y en este caso, los estudios nos hablan de que los cacicazgos que habían en la zona en la época precolombina o a la llegada de los españoles eran varios, que por lo general no los conocemos. El de los Botos, el del río Joriá, el de Cutris, y el de Suerre, que está ubicado más hacia la ribera del río Colorado. Producto de estas dinámicas, por supuesto, van a aparecer, digamos, o en medio de esto aparece la etnia Maleku, ¿verdad? Que es la que domina, digamos, hasta el día de hoy, la noción que tenemos de los grupos étnicos en la zona, en
en la zona norte. Por supuesto, este sí es un territorio o zona de confluencia o de convergencia entre nicaragüenses y pobladores costarricenses que llegaron a este territorio desde el Valle Central, pero sobre todo desde el Valle Occidental. Personas de San Ramón, de Barba, de Santa Bárbara, de Grecia, por supuesto. De esa zona es la que empieza a llegar. Por supuesto, también hay gente del Valle Central propiamente dicho, qué sé yo, de lo que hoy es área metropolitana, pero sobre todo del Valle Occidental es que llegan personas a esta región, a estos territorios, a convivir, a confluir con personas nicaragüenses que, por supuesto, aquí cuando decimos nicaragüenses estamos ocultando de dónde vienen esos nicaragüenses a la región, ¿verdad? Que también obviamente en Nicaragua hay localismos, hay regionalismos y demás, digamos, diversidades de población, pero aquí no vamos a entrar en ese nivel de detalle. Aparece de alguna manera reseñada desde la colonia, la región, por el hule y la explotación de hule, producto del cual, por lo menos yo, hoy casi no oigo nada, por decir nada, pero que fue explotado en la época colonial, como después de la independencia, como muchas otras regiones aledañas a la vertiente del Caribe, empieza a haber interés de los distintos gobiernos por el tema de la región, por el tema de la salida del Caribe, buscando conectividad, sobre todo hacia los ríos caudalosos y en este caso hacia el río San Juan, como posible salida del Caribe. Eso provocó el inicio de búsqueda de rutas, de trazados de caminos en los inicios del siglo XIX. Hay un año que es muy importante, ¿verdad?, para nosotros y para la región en particular, que es la Guerra Nacional o la Guerra Centroamericana contra William Walker, que por lo general tenemos referenciados y se conmemoran, ¿verdad?, las batallas de Santa Rosa y de Rivas, y no se rememora la batalla de la Trinidad, que esa batalla se dio en la boca del Sarapiquí con el San Juan, y prácticamente es la que es estratégica esa batalla porque le corta el abastecimiento a Walker, corta el abastecimiento a través de la ruta del tránsito, y Walker empieza a quedar aislado. Entonces, después, ¿qué es lo que sucede después de la batalla? El lugar se convierte en estratégico desde el punto de vista geopolítico, por decirlo de alguna manera, la zona norte y sobre todo esa zona de los Chiles, Arapiquí, para control de territorio. Y bueno, por supuesto, también son los inicios de lo que nosotros hemos vivido en los últimos años con respecto a las inconsistencias o a las revisiones permanentes sobre los tratados fronterizos, el uso del río, la demarcación de mojones, etc. Entonces, ese año me parece que es importante porque además ya no solo es un trazado de rutas para buscar salidas de productos al Caribe, sino de soberanía, defensa del territorio, y voy a decirlo así, de una marca estatal, digamos, ya con una noción de infraestructura estatal. Hay una serie de leyes agrarias desde el siglo XIX, ¿verdad? Y parte del siglo XX que fomentan la colonización de esos territorios, que como territorios fronterizos, territorios de sensibilidad geopolítica, incluso fueron marcados oficialmente, dividido más bien ese territorio entre lo que usted podía alienar y lo que no podía alienar.
y eso es una discusión que hasta el de hoy tenemos, incluso ligada a la milla fronteriza, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer o qué no se puede hacer en la milla fronteriza? Al final, la realidad, cuando uno da la milla fronteriza, lo que se da cuenta es que todo el mundo hace lo que le da la gana, ¿verdad? Y pasa de todo. Pero bueno, hay una política pública, por decirlo de alguna manera, que fomenta la colonización desde finales del siglo XIX y que recorre buena parte del siglo XX. Aparecen los apellidos y los nombres de pueblos con apellidos de colonizadores, etcétera, ¿verdad? También yo diría que prontamente se establece esta noción que los geógrafos denominan frontera porosa, ¿verdad? Es decir, es una frontera, digamos, cuyos límites oficiales, diplomáticos, que son de separación, se enfrenta diariamente en este caso, a flujos migratorios, a trasiegos de mercadería, bueno, trasiego de mercadería de contrabando, alguna de que tiene que ver con armas, narcotráfico, trata de personas, a veces ganado. El abigateo es parte de la dinámica de la zona y entonces es una frontera bastante porosa, dirían los geógrafos. Aquí les coloqué nada más un documentito histórico que es muy bonito, que es el mapa que hizo William Walker siendo presidente de Nicaragua, y como ven aquí, en 1856, esta región norte, en el imaginario político de don William Walker, está incorporada a su territorio, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es parte de la dinámica, ¿verdad?, de esta región. Voy a hablar, como dirían con el permiso de ustedes, a veces yo soy un poquito coloquial y rompo el protocolo, así que no se asusten, pero voy a hablar un poquito del helado de palito, ¿verdad? O sea, me imagino que ustedes manejan bien los años 80 como esa frontera, digamos, del Estado, ¿verdad? Del Estado de Bienestar que se venía desarrollando y que deja de hacerlo. Y en el caso de la región, que era una región, bueno, incluso todavía cuando uno va ahí, los agricultores rememoran, ¿verdad?, que éramos el granero de Costa Rica, ¿verdad? Rememoran esa imagen regional de ser la proveedora principal de alimentos agrícolas, etcétera. Bueno, entonces la década de los 80 es una década, es un punto de inflexión, es una frontera histórica de la conversión agrícola de la región, ¿verdad? Esto tiene mucho detalle, PL 480, políticas públicas, leyes, etcétera. Pero básicamente lo que sucede en términos generales es que pasa de ser el granero, ese granero, a ser frutera, básicamente. La trayectoria del desarrollo de la fruta, yo diría que es bastante sinuoso. Por supuesto, no es exclusivo de la fruta, ¿verdad? Sabemos que hubo invitaciones a la reconversión agrícola, al cambio de productos, producir para terceros mercados, etcétera, cosas que ustedes saben. Pero, y quisiera subrayar a propósito de acción social y este momento histórico de los años 80, es que también con este cambio de las políticas públicas prácticamente se le dice adiós al extensionismo. Y ahí sucede para mí una ruptura en la cultura en que el Estado se relacionaba con los productores, creo yo, y esto lo podemos discutir, se arrastra prácticamente hasta el día de hoy.
me interesa, digamos, subrayar eso, ¿verdad? Comenzamos pues desde los 80 y sobre todo en los 90 con el desarrollo de los cítricos. Hay que decir que es un desarrollo a ambos lados de la frontera, o sea, es una misma empresa con dos razones sociales, básicamente la que domina el cultivo y la cosecha, el procesamiento. Todavía hay algo de eso hoy. Y después de los cítricos vino la piña, la cual domina hoy el paisaje productivo. Es el principal producto de exportación de la región, y yo diría que a veces ha sido del país, y en algunos momentos, como sabemos, Costa Rica ha sido el principal exportador de piña, productor de piña por algunos años. También aparece de manera bastante accidentada el tema de la minería, ¿verdad? Y se viene arrastrando esa discusión, y tenemos hoy lo que tenemos, que, bueno, yo en lo personal considero que es un desastre en Cruzitas, pero que también, digamos, por lo menos antes de los 80, me parece que no era un tema, no era un issue de discusión. Y los cambios migratorios, hay una migración histórica, tradicional, ya lo dijimos, de confluencia, de convivencia, transfronteriza, pero por supuesto las condiciones del entorno internacional, sobre todo los cambios que han habido en Nicaragua, han provocado, digamos, migraciones sí, provocadas, valga la redundancia, por diferentes situaciones, a veces han sido económicas, políticas, militares, etc. A inicios de esta década, me parece a mí que el territorio ya se había transformado, incluso el latifundio, no sé si domina, pero sí existe mucho más de lo que existía hace 40 años, ¿verdad? O sea, la extensión que requiere el cultivo de la piña y la concentración de tierra, que es un latifundio, me parece que es un fenómeno de que aparece después de los 80, esto también si quieren lo podemos discutir, versus pequeños y medianos productores de volúmenes de hectárea que pueden ser de 500 hectáreas para abajo, digamos, ¿verdad? Hasta cosas muy pequeñas, que era lo que me parece caracterizaba el momento anterior, digamos, y la forma en que fue colonizada, en que fue culturalmente desarrollada el agro en la zona norte. Esto es una imagen del área de piña. Entonces, bueno, nada más para, digamos, que da constancia, digamos, de que la piña en este país prácticamente se cultiva en la zona norte, ahí en la zona sur, ahí un poco en el Pacífico y en Guanacaste, pero alguien por ahí diría que la zona norte hoy es un piñal. Si ustedes van al distrito tercero de Río Cuarto, a Santa Isabel, eso es un piñal, o sea, la dinámica de las pocas casas que hay tiene que ver con la piña, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es una realidad que ustedes yo sé que conocen, pero bueno, quería traer la colación. La otra visión es la visión de región fronteriza. Yo no sé cuántos y cuántas cuando van para Opala, Los Chiles y o Guatuso o La Cruz, etcétera, piensan que van a la frontera o simplemente van a estos lugares a hacer contacto con agricultores, etcétera. Pero lo cierto del caso es que vamos a una región fronteriza. Eso es así, es de perogrullo, ¿verdad? Y además es una frontera en disputa, como ya les dije, versus dinámicas transfronterizas, que tienen que ver con entonces la imagen, un imaginario
el cual se habla poco, pero es de habitantes fronterizos, ¿verdad? Que comparten pertenencia por vivir en la frontera, porque construyen relaciones sociales en la frontera, atravesando la frontera, eh, con muchos rasgos culturales, incluso yo diría que también hasta ciertos tipos de uso del idioma español, digamos, ¿verdad? Mezclas. Hay muchas cosas en las cuales podríamos determinar, digamos, ese flujo, esa impronta. Por supuesto, recubre, digamos, esta realidad, cómo lo leen los sectores oficiales, las élites, la prensa oficial, qué sé yo, por ejemplo, todos los problemas que a veces, bueno, lo que la prensa señala como problema de los usos de los recursos públicos en la zona fronteriza por parte de personas que no son costarricenses, por decir algo. Cosa que se ha hecho toda la vida y de un lado y de otro. Pero bueno, a eso es lo que me refiero. Existencia de una mano de obra estacionaria nicaragüense desde la época prácticamente colonial. Eso es una dinámica que es así. Y hoy, con asentamientos campesinos, quizás más visiblemente, hechos, construidos por personas nicaragüenses que adquieren, que se asimilan con las sociedades locales. Por supuesto, digamos, de esto casi no se habla, pero se habló por mucho tiempo, y de hecho el tema de la guerra civil en Nicaragua hace que esta región se convierta en una zona de escape para las oposiciones, no solo la de Somoza, el sandinismo, en su momento la contrarrevolución, por ejemplo. Esto hizo que muchos metros de la milla fronteriza incluso fuera minado del lado costarricense, por ejemplo, y provocó daños en personas muy serios y muertes. En fin, esa dinámica, digamos, de cómo se extiende los conflictos civiles militares de Nicaragua en esta región, es parte, digamos, me parece a mí, de cómo definimos también. Hay un caso muy interesante a propósito de esa porosidad, que es de un asentamiento que está en Upala que se llama Jomusa, que en el año 83, en una rectificación de mojones, un porcentaje del asentamiento quedó dentro de Nicaragua y hubo una resistencia de los campesinos y parceleros costarricenses a perder, digamos, sus parcelas, porque tenían que devolverse, digamos, al territorio costarricense, o fueron invitados a quedarse en Nicaragua. Yo la verdad no sé cuántos se quedaron en Nicaragua, pero sí sé que la mayoría de los que fueron, digamos, desalojados, por decirlo de alguna manera, se vinieron para Costa Rica y hicieron un asentamiento por el lado de los chiles. Eso es un ejemplo, digamos, de cómo a veces las dinámicas humanas, por supuesto, derriban el límite fronterizo, la separación. Lo mismo pasa, ya lo dije, con la fruta, sobre todo el tema de la naranja. A veces bueno, a veces no. Cuando uno va a ciertos puntos de la frontera, de la línea fronteriza, lo que hay es un portón de la empresa productora de naranja que se abre y se cierra cuando la empresa y cómo lo usa la empresa. El abigateo, ¿verdad? Que es el robo de ganado que se da todavía hasta el día de hoy, es una situación que sigue pasando. En la zona norte nuestra se juega béisbol, ¿verdad? No se juega fútbol, o se juega más béisbol que fútbol. Han habido intentos de manejo cooperativo transnacional, como por ejemplo la Confederación Binacional de Municipios Fronterizos,
que estuvo funcionando un tiempo y bueno, después dejó de hacerlo, pero hay intentos de reconocer que hay un flujo, hay una dinámica en esta región. Hoy me parece que vuelve a recobrar importancia como sitio de refugio y exilio. Y cierro esto con lo que yo entiendo, después de leer ciertas cosas, es el papel del cacao en la región, que, digamos, como organización productiva, viene de un movimiento de Rivas, de Nicaragua, hacia la región de Upala, etcétera. Entonces, hasta eso, ¿verdad? Hay productos y formas de producción que traspasan, digamos, la frontera. El cacao hoy tiene bastante importancia. De hecho, nosotros estamos en un proyecto donde uno de los productos es cacao y nos hemos dado cuenta, digamos, del peso que tienen en este momento aún ese producto y bueno, me parece que es un producto compartido. Digo yo, para poner un ejemplo, por supuesto en Nicaragua, no muy lejos de la frontera, donde aquí se producen raíces y tubérculos, también lo hacen, y frijoles y arroz. Ahí es donde yo veo esto otro, que es el tema de la cuenca hidrográfica, digamos, que vamos a ver, geología, agua y centro. Si nosotros, digamos, reconstruyéramos esta región como una cuenca hidrográfica, nos damos cuenta que el centro es el agua. O sea, que hay una dinámica humana que gira alrededor del agua. Estamos hablando, bueno, por supuesto, de 2 lagos, un río muy caudaloso y varias decenas de tributarios de diferente envergadura, de cerca de 40,000 kilómetros cuadrados. Es más grande que El Salvador, que la cuenca del río San Juan. Es muy interesante porque, bueno, yo pienso que no es ni Pacífico ni Caribe, sino que son las dos confluencias, hay una convergencia, incluso desde el punto de vista de la biodiversidad en esta cuenca. En el caso de Costa Rica es interesante, por lo menos, identificar que inician las estribaciones de la cordillera volcánica central. Muchos de los tributarios que van a dar a la cuenca inician en la cordillera volcánica central. Usted fácilmente puede hacer un viaje desde Granada hasta Matina, si quisiera y si fuera posible, digamos, va montado en agua, va transportado en agua. Del lado de Costa Rica tenemos un problema de sedimentación de la cuenca, incluso hay que decirlo también de contaminación con agroquímicos. El régimen de lluvia por lo general son más o menos 3 meses donde llueve menos, a veces nunca deja de llover, pero bueno, y 9 meses de mucha lluvia, ¿verdad? Entonces, transformar la mirada que tenemos de este espacio hacia el agua como centro es un reto, digamos. Y bueno, y todos sabemos, cuando hoy hablamos de recurso hídrico, ¿de qué estamos hablando? Incluso desde el punto de vista de la geopolítica, ¿verdad? Pero bueno, esto es una forma, digamos, de identificar la realidad de estos territorios. La otra cosa, viniendo más hacia nuestra actualidad, es el corredor logístico Nor-Caribe o Norte-Caribe, que esto es más reciente. Esto es de finales de los años 90 y inicios del siglo XXI. Tiene digamos, varias explicaciones geopolíticas, pero yo solo me voy a quedar con una, que es la que más interesa, que es el Plan Puebla-Panamá,
y que el Pamplona Panamá en una de sus secciones, lo que tiene que ver con competitividad, comercio internacional, etcétera, establece la mejora, la actualización y donde no hay la creación de servicios para un corredor logístico, de transporte de mercadería continuo, eficiente, rápido. Eso implica carreteras, implica muelles, aeropuertos y, por supuesto, por ejemplo, la conducción de energía eléctrica. En algunos casos también el agua, el intercambio de agua para consumo humano y riego. Hay varios corredores logísticos a lo largo de todo el istmo centroamericano. Y el corredor logístico Norcaribe es el corredor logístico, digamos, que interviene en el territorio costarricense, pero no solo por el tema, digamos, del transporte de mercaderías dentro del territorio costarricense, sino porque, como ustedes pueden ver aquí, en este mapa del istmo, que me sirve para decir lo que voy a decir, Nicaragua no tiene un puerto en el Atlántico y entonces tiene que sacar la producción por Costa Rica o parte de la producción por Costa Rica, y entonces la propuesta es sacarla rápidamente bordeando el lago de Nicaragua, pasando por Tablillas, llegando a Muelle y cayendo en la ruta 4 para salir a Moín por la ruta 32. Ese es el corredor. Eso implica que aquí ha empezado a suceder algo en los últimos 10 años, 10, 15 años, que no sucedía desde el punto de vista de la dinámica económica de la región y, por supuesto, del país. Palabras más, palabras menos, usted está trasladando un porcentaje o quiere trasladar un porcentaje de mercaderías que pasan del 100% por Peñas Blancas, va a trasladar un porcentaje a Tablillas para que baje por esta ruta hacia el Atlántico. Entonces, esto hace que, digamos, animadores del sector privado, sobre todo sancarleños, junto con el gobierno, establezcan el corredor logístico y la posibilidad de hacer un parque logístico aquí en el lado de Muelle, donde cruza la 35 con la 4. Y eso, digamos, le cambiaría la dinámica incluso de transporte, la dinámica de conectividad, etcétera. Esto tiene mucho detalle, ¿verdad? Por supuesto, la ruta 35 que nunca se ha acabado, que es esta que sale aquí a San Ramón y Naranjo, de eso eso todavía hoy no está definido. La ampliación de la ruta 32 es parte de esto, lo que ya está hecho, que es Vuelta de Cooper, Bajos de Chilamate, etcétera. Eso implica, digamos, que parte del parque, sobre todo aduanero, que hoy pasa casi por San José prácticamente, ¿verdad? Porque lo que hacen es bajar de alguna manera, bueno, lo que no va para Caldera, etcétera, para salir a Moín, prácticamente pasa por el área metropolitana. Esto evitaría que eso suceda. Tablillas ya está construido, pero todavía no se ha activado esto porque aquí se necesita, el otro día estaba leyendo, como 3,000 millones de dólares para establecer, digamos, el modelo de conectividad que debería permitir que articulados a más de 80 kilómetros por hora, de manera directa, vayan hasta Moín, pasando por Tablillas.
Eso implica, por supuesto, toda la revisión de la ruta, el ancho de la ruta, el número de carriles, puentes, todo el tema de servicios que no existen. Solo para darles un ejemplo, si ustedes van hoy a Los Chiles entre semana, como a las 4 de la tarde, entre 4 y 5 de la tarde, eso es un pegadero prácticamente como la Uruca, ¿verdad? Porque bajan articulados con caña, con fruta, con piña, más transporte público, más transporte privado, y ahí, bueno, a algunos les habrá tocado hacer fila en esa ruta, por ejemplo. Entonces, aquí hay un gran reto. Parte del sueño de los animadores es hacer un aeropuerto aquí, traer una línea férrea para también usarla desde acá, desde Muelle hasta Moín. Por ahí hay algunos ramales en el lado de Cariari, de Pocosí, que podían usarse. Y no lo puse aquí, pero también esta región es voy a ponerlo así, el sueño de los que quieren hacer un canal seco en Costa Rica también. La eventualidad de un canal seco atravesaría también. Entonces, no sé si se pueden imaginar los que vamos a la zona norte o vivimos ahí, el cambio en la evolución y el cambio en la dinámica que podría significar realmente si esto arranca, digamos, si esto arranca y prácticamente estaríamos, no sé si alejándonos, pero metiendo un factor que hoy no es tan claro desde el punto de vista económico en la región, que tiene que ver con el transporte de mercaderías, que no es caña, no es ganado, no es azúcar, no es yuca, ¿verdad? No es piña, etcétera, sino que es transporte, toda la parte de logística. Del lado nicaragüense, ustedes saben que ya se hizo el puente Santa Fe, el puesto fronterizo de ellos en tablillas está mucho más acondicionado que el nuestro. Ahí viene de hecho la trocha que ellos hicieron es de 4 carriles, si no me equivoco, para llegar hasta tablillas, que es lo que debería seguir después, y nosotros solo tenemos 2 carriles. Bueno, entonces, región norte también como corredor logístico, ¿verdad? De nuevo, bueno, se me olvidó agregar 2 cosas de esto. Bueno, lo que iba a decir es, en síntesis, lo que más se ha avanzado es Vuelta Cooper, Bajos de Chilamate, lo cual implicó, digamos, poner en desuso el tramo por la Virgen y Venecia hacia San Carlos. Y les iba a decir que aquí hay un grupo que se llama Zona Económico Especial, un grupo de empresarios, Cámara de Comercio, Cámara de Ganaderos, gente del colono, que son los que incluso han facilitado que lleguen fondos de bancos internacionales para tratar de financiar algunas de estas cosas. La trocha no estaba, o sea, no era parte del corredor Norcaribe y todos sabemos por qué se hizo la trocha y bueno, hoy está, tengo entendido, un gran abandono, no es un camino de fácil mantenimiento y conservación, esa es la verdad. Pero la trocha lo que hace es integrar todos estos territorios que tenían de la línea fronteriza, casitas, algunos caseríos, Fátima, por ejemplo, kilómetro cero aquí en Colorado, todo esto, que usaban el río para circular y adentrarse en el territorio nacional. Hoy no está sucediendo eso, ¿verdad? Ahí fueron hechos algunos accesos, y entonces aquí en este lado del río, y la famosa margen derecha y los derechos de navegación y todo eso, sabemos que fueron de alguna manera trastocados por el tema de la trocha y de alguna manera esta parte de la zona norte, que era bastante aislada, hoy está mucho más comunicada, mucho más integrada. La otra
es la otra zona norte, la del rezago social, ¿verdad? Tampoco vamos a decir nada nuevo acá. Fronteras y costas, desde hace muchos años, son las principales zonas de rezago social, con índices de pobreza dominantes, y con poblaciones vulnerables desde el punto de vista socioeconómico. Muchos de estos cantones, lamentablemente, y ahí hay enormes desafíos. Yo en lo personal creo que para la Universidad de Costa Rica en particular, de aportar en el desarrollo humano y tratar de generar actividad para sacar de la pobreza, literalmente, y a veces yo diría que la miseria a personas que es el paisaje que domina desde el punto de vista del rezago social, carencias insatisfechas. En, en, en el 2020, la región Huetar Norte y, bueno, la Caribe y Guanacaste, si queremos, son las regiones de mayor rezago. Pacífico Central también, pero bueno, digamos, no voy a ahondar en esto, que todos, creo que todas y todos más o menos lo manejamos. A mí en particular me preocupa el rezago educativo de la región, que también tiene cifras en rojo muy preocupantes, y con la pandemia y el apagón educativo, y la regla fiscal, hay que decirlo así, la amenaza de caída es todavía mayor. Hay la presencia de la educación superior es relativamente baja. Entonces, ahí hay digamos, desde el punto de vista de región con rezago social, hay muchísimos desafíos. Prácticamente es un país distinto al que tenemos en el Valle Central. La otra cosa que me parece importante señalar, que podría decir que es coyuntural eventualmente, pero a veces no lo es la vulnerabilidad climatológica de esta región. Y en el caso actual, este es muy interesante porque después de Otto, el, el, la emergencia y vamos a decir así, la reconstrucción de la región, de los estragos del huracán, provocó nuevos niveles de organización en el territorio, que antes de Otto quizás no estaban tan grandes. Y también hay problemas en cómo se ha manejado, digamos, la respuesta nacional de la emergencia, y por lo menos uno en el campo, ahí en la región, se encuentra con algunas discusiones sobre las distribuciones asimétricas de los recursos, etcétera. Hay una sensibilidad, me parece a mí. El cantón más afectado o más epicéntrico es Upala, pero por supuesto prácticamente toda la zona norte. Ahí no puse el mapa, digamos, de los impactos de huracanes en el Caribe centroamericano, pero hay una pequeña concentración en la costa caribe de Nicaragua y la parte norte nuestra. Entonces es una zona, digamos, digamos que como es agua, o sea, tiene tanta agua, es muy vulnerable a los extremos climáticos de los huracanes. Y entonces, bueno, ahí, como se puede imaginar, todo el tema preventivo es importante cuando se desarrollan actividades en este territorio. Aquí, digamos, la dinámica electoral, que también podemos ver que es una región, digamos, que en consecuencia, a veces en relación directamente proporcional con su condición socioeconómica, responde, digamos, a la dinámica electoral. Y esto es sí, a la izquierda tenemos primera ronda y el más azul es segunda ronda. Son territorios que han dejado
digamos, su pertenencia, su adherencia y su simpatía hacia los partidos tradicionales y han ido migrando. Eso, algunos colegas míos le dicen eso, transfugismo, desalineamiento. Bueno, ahí se hacen inventos para tratar de explicar por qué la gente votaba de una manera antes y ahora vota de esta manera. Y en el caso del gobierno actual, azul totalmente, ¿verdad? La zona norte es azul, es de un voto mayoritario por el partido que quedó en la última elección, ya exhibía algunos cambios, sobre todo en elecciones municipales, eligiendo alcaldes que no eran ni de Liberación ni de la Unidad. Entonces, también desde ese punto de vista, la región de su cultura política está en transformación y tratando de generar nuevas adherencias, nuevas simpatías. Eso, los que hemos ido en los últimos meses allá no lo hemos encontrado, ¿verdad? Desde signos externos, el discurso de la gente, cómo vivió la gente la campaña electoral. Aquí hay un tema que sale poco, pero a mí me interesa meterlo, y esto lo saben los profesores. Es una zona fronteriza también vulnerable en términos de seguridad y criminalidad. Eso tiene diferentes manifestaciones y ojalá nunca crezcan más allá de lo que se pueda controlar, pero bueno, de lo que más nos llega por la prensa, ¿verdad? El uso de la piña para el transporte ilegal de cocaína, barcos, contenedores que han salido de esta región, de esta zona, en puertos de Europa, que son confiscados. Y este es un mapa de calor de las huellas de narcotráfico en realidad en todo el Caribe, pero como pueden ver, la Pacífica es la más usada para transportar, ¿cómo se llama? Droga. Y lo que hemos visto entonces es una dinámica de cruce acá, que la verdad yo no tengo detalles sobre el tráfico en la zona, ni las implicaciones y efectos que tiene, por ejemplo, en los distintos sectores y grupos sociales, pero sí es susceptible, digamos, a ser impactada por la dinámica del narcotráfico. Por supuesto, también es una región de muchísimo potencial turístico. Bueno, el tema del agua la hace particular precisamente en ese potencial, volcanes, ríos, una enorme biodiversidad y la posibilidad de mezclar, digamos, actividad agrícola y turismo es bastante alta. Claro, sabemos que el turismo desde 2018 y después con la pandemia ha sufrido una contracción, pero incluso hay regiones, pongo esta aquí de Medio Queso, por ejemplo, de los humedales de Medio Queso, donde prácticamente eso casi no aparece, digamos, en los catálogos turísticos. Es decir, hay muchas cosas que hay todavía ahí que se podrían organizar y explotar mejor. Yo los invito y les invito, si pueden, algún día a ir a la boca del río Sarapiquí, cuando se junta con el San Juan, es un lugar sencillamente espectacular, o sea, es muy particular, y casi no hay turismo ahí, casi no hay explotación turística, y bueno, hay que decir que cuesta llegar, hoy cuesta llegar. Pero bueno, ahí hay un potencial y hay áreas protegidas. Desafío de raíces y tubérculos. Yo metí estas otras filminas como para ir cerrando en función, digamos, de lo que me habían planteado tanto Francisco como Paula. Bueno, obviamente, si vamos a hacer acción social en esta zona, tenemos que tener claro que estamos haciendo acción social en la periferia del país, lo cual para mí es súper importante. Trasladar, transferir conocimiento a lugares que lo ocupan.
la organización del sector en términos de planificación, me parece a mí que no ha tenido, diría yo, desde los 80, digo yo, ¿verdad? Eso lo podemos discutir, un espacio, un momento para ser planificada, digamos, adecuadamente. Es decir, me parece a mí que, bueno, aparte de lo de la piña, pero eso va por otro lado, eh, hay muchas cosas que parece que se hacen casuísticamente, me da la impresión, cuando uno habla con los agricultores que no tienen como mucha noción de cómo compartimentar la unidad productiva, irla sembrando por periodos de cosecha. Bueno, ese tipo de cosas me parece a mí que es necesario meter más para pensar mediano y largo plazo. Por supuesto, pueden haber impactos inmediatos, ¿verdad? Como transferir materiales, semillas, buenas prácticas, el tema de la comercialización, que ya sabemos que es un reto. Por supuesto, hay otras formas, digamos, TFGs, TCUs, el enfoque transdisciplinario que me parece que es necesario para intervenir en la región, alianzas tanto con ONGs, empresarios, municipalidades y todas las sectoriales posibles. Y en el caso nuestro hay un documento que es como una guía que la profesora Paula insistió en que no deberíamos de olvidar, y yo la secundo, que es un acuerdo que hay zona norte-norte y con área donde hay demandas muy particulares y que merecen de alguna manera ser atendidas. No sé si todas y al mismo tiempo, porque es imposible, no hay recursos, pero sí hay, digamos, una solicitud y hay una especie de espera y una esperanza de que las universidades lleguemos. Esto es alguna información que conseguí de último momento de la FAO sobre la densidad organizacional. Es interesante, y esto nosotros lo hemos visto en el campo, cómo conforme vamos hacia Upala, digamos, hay más organización y como nos alejamos de Upala hay menos organización. Digamos, eso es una dinámica que está pasando hoy. Upala es el que tiene mayor densidad organizacional. El tipo de lo que se produce, esto es 2020, esto es lo que se produce y esto es lo que requiere mano de obra, de un lado y del otro. Qué sé yo, los primeros lugares, ñampí, plátano, pepino, malanga, naranja. Esto, como les digo, es 2020. Mamón chino, etcétera. Pero los que requieren más mano de obra, por supuesto, son el frijol, la yuca, la carne, leche, etcétera. Raíces y tubérculos en ese estudio están en el tercer lugar de producción. ¿Y cómo se produce? La mayoría de manera convencional y muy poquito, bueno, pero importante y decorosamente 11% orgánico, por lo menos que se identifica como orgánico en la región. En otro estudio de este Fondo de Naciones Unidas, que es una encuesta a varios productores que también se hizo en el 20, digamos así, dibujan la cadena, sobre todo de comercialización, y como ya sabemos, el 70% del producto está en manos de intermediarios o distribuidores, y el resto pues se distribuye entre consumo final de alguna manera, cooperativas, la feria. Bueno, terminé. Esto es un par de fuentes bibliográficas y muchas gracias. Ahí está mi correo y algún número de teléfono por si alguien requiere más información. Quedo en sus manos. Fernando, muchas gracias. Es un enfoque muy integral y totalmente diferente al enfoque nuestro. Lo hemos conversado en giras, ¿verdad? Es la primera vez también que tenemos en este espacio una charla de alguien con una formación
de ciencias sociales. Entonces es muy enriquecedor y creo que va a ser muy enriquecedor para el proyecto en general, para la gente que se está sumando, ¿verdad? Una visión muy macro de toda la zona norte-norte. Estamos un poquito restringidos de tiempo. No sé si hay una o dos preguntas que podamos hacer. Bueno, indica Vanessa Villalobos en el chat que excelente la presentación. Gerardina tiene la mano levantada. Adelante, Gerardina. Saludos a Bueno, Vane. Ah, bueno, Vane y Gerardina. Ah, qué bien. buenos días, Fernando. Muchas ¿Cómo gracias. le va, Gerardina? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Aquí tratando de entender un poco todos esos procesos en la zona norte. No me quedó muy claro esto último que hablaste a nivel de organizaciones. Señalás que hay más organizaciones en Upala que en San Carlos. sí, ¿Cómo lo bueno, interpretas? lo que más bien traté de decir es que más hacia el noroccidente, y esto es, le voy a decir qué pasó con Otto, se estimuló la formación de organizaciones para captar recursos, para atender, digamos, incluso en los pedacitos dentro del territorio afectados, necesidades de reconstrucción, etcétera, etcétera. Estos datos son de la FAO, que los adquirí recién el fin de semana. Hemos andado detrás de estos datos desde hace rato, la profesora y yo, y hasta ahora los pude conseguir. Esto es 2020, ¿verdad? Pero sí le puedo decir que yo también tenía una idea de que había mayor densidad organizacional del sector, digamos, de la que por lo menos en el trabajo de campo nuestro, que nos hemos estado moviendo en Chupala, Los Chiles y Guatuso, es evidentísimo, digamos, que está más organizado Pala, digamos, más organizado en el sentido de que hay más organizaciones que nosotros, cantones. Con respecto a San Carlos, no podría establecerle sinceramente una comparación, digamos, actualizada, pero me imagino que pueden ser muy parecidas, ¿verdad? No sé Sí, si con eso le respondo, Gerardina. sí, sí, es que quizás la interpretación de ¿O uno venga usted más, quería agregar algo ahí, tal vez, de contraste? no, era que me interesaba esa parte porque desde el punto de vista agrícola uno lo siente como con más estructuras, pero son muy para el funcionamiento agrícola, ¿verdad? Por eso Claro. me extrañaba en ese sentido, pero ya lo entiendo, porque sí, esa emergencia, que fue una emergencia muy grande a través de, o a raíz de Otto, ¿verdad? Explica Ajá, parte también de sí. esos temas. Muchas gracias, muy, muy Bueno, interesante. Gerardina. Y creo Vane, qué que, chida le quedó el pelo. bueno, eso iba a decir que Vanessa tenía la mano levantada. Creo que Gerardo Cerdas de la UNA también levantó la mano. Rafael Mata, también veo a don Rafael Rafael ahí. también. Tal vez vamos en orden. Vanessa, que levantó la mano primero, luego Gerardo y luego Rafael. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias, Fernando. Bueno, yo hice algunos apuntes y tal vez decir, bueno, en la parte de la frontera porosa, es muy evidente y desde hace muchos años atrás, yo lo que he sentido y palpo, porque en realidad tengo relaciones muy, muy cercanas con, bueno, hasta de mi familia, la familia de mi esposo, que es nicaragüense, Ah, o bueno. provienen de allá, que ese libre acceso lo sienten mucho, o sea, es del lado de Nicaragua hacia Costa Rica. Y ya es histórico de hace muchísimos años, por ejemplo, bueno, usar los sistemas de salud, los sistemas de educación, el trasiego de mercaderías, pero no lo logramos para el otro lado. Es decir, nosotros como costarricenses, incluso, ¿verdad? Con todos los documentos al día y todo, como que uno pasa medio nervioso. Entonces, hacia el otro lado no lo hay y eso nos perjudica, sobre todo para la parte del turismo. Yo tuve la experiencia, que fue por iniciativa incluso de estudiantes de TCU, pero la Cámara de Turismo de Upala organizó 2 veces con una cooperativa del otro lado paseos en bicicleta.
y fueron un éxito rotundo. Y era qué lindo, y además mucha gente siguió con la expectativa de que se iba a seguir repitiendo porque se logró hacer en 2 años seguidos. Y el acuerdo era entre la Cámara de Turismo de Upala y una cooperativa turística del otro lado, y ambas se beneficiaban mucho con ese paseo binacional. La gente, el atractivo de la gente era ir a andar en bicicleta 20 kilómetros hacia un lado y hacia el otro lado, y era pasar la frontera. Entonces ese asunto de que al otro lado había bailes típicos, comidas típicas, incluso paseitos muy cortos por el lago, hacía que fuera como muy atrayente ir a hacer ese paseo. Y así, desde el punto de vista de la cultura, del disfrute de las bellezas escénicas del otro lado, de pasear por el agua, etcétera, sigue siendo como que de este lado para allá no lo logramos. Y desde el punto de vista turístico, como le decía, es realmente estratégico que eventualmente se pudiera. Yo no sé si, ya sabemos que esos son asuntos políticos, ¿verdad? Y que Claro. con el régimen de Ortega, pues eso está cada vez más limitado, y ojalá algún día, como algunos han venido como migrantes y refugiados, desean un cambio, pues yo creo que también desde el punto de vista de las cámaras de turismo y de las redes y el potencial, yo quisiera que fuera como cuando las fronteras en Europa, ¿verdad? Que van y vienen trabajadores, que van y vienen recursos, productos, ¿verdad? Y que eso no sea, se llena como de lo mismo, de prohibitivo, ¿verdad? Los frijoles, los productores siembran frijol de aquel y de este lado, y pueden ser productores nicaragüenses o productores costarricenses, porque también hay empresas y productores costarricenses, y en realidad ellos no ven tanto si es de aquel lado o de este lado, pero a nivel de polémica aquí en Costa Rica sí es un grandísimo problema. O el trasiego de ganado, ¿verdad? Que los ganaderos, algunas veces yo los he escuchado en charlas y en reuniones protestando por el trasiego de ganado de Nicaragua hacia Costa Rica. Sin embargo, hay varios beneficios también para este lado en ese aspecto. Entonces yo soñaría con una frontera abierta, y como he visto ese puente que usted puso ahí en la foto también del lado de los chiles en tablillas, uno soñaría con eso, ¿verdad? Como que fuera algo como las fronteras de europeas en algún momento, pero bueno, lastimosamente creo que todavía estamos lejos. Lo de la organización, yo sí creo, como bien dijo Fernando, que si bien se vio favorecida y aumentada después de Otto, que ya estamos a 5 años, ¿verdad? O más plazo, en San Carlos yo lo que siento es que hay unas zonas sumamente precarias, digamos, lo que es poco sol, etcétera, ¿verdad? Porque San Carlos tiene como esa doble también Centro periferia tiene, sí, exactamente, correcto. exactamente. Entonces, lo que es Santa Rosa, ¿verdad? Lo que está más hacia afuera, porque tenemos un San Putri, Carlos. Santa Rosa. Sí, y ahí, sin embargo, que la población está también en una condición muy desfavorable desde el punto social y económico, e incluso, digamos, lo que se produce también, no logran organizarse. Digamos que hay niveles tan bajos, es que yo siento que la organización a nivel de asociaciones como que requiere un mínimo en cultural, y también como en expectativa, ¿verdad? Porque generalmente las personas se agrupan porque sienten que de manera conjunta pues van a lograr mejoras, ¿verdad? Pero a veces hay sectores y hay regiones o condiciones que ellos, a pesar de que digan, nos podríamos reunir, pero no vamos a lograr. Voy a interrumpir porque llegó mi hija. Ah, bueno, saludos. Tal vez le damos la palabra a Gerardo Cerdas. Muchas gracias, Vanessa. Creo que lo de Vanessa es más un comentario que pregunta, ¿verdad? Sí, sí. Reafirma de alguna manera lo que Fernando nos explicó. Gerardo, que tenía la mano... Ah, bueno, acaba de No, decir que tenía que Rafael, estaba retirarse. Rafael y Sí, después perdón, es que Gerardo y estaba... después Mónica. Sí, Gerardo está indicando que se tuvo que retirar y que muchas gracias por la Ok. charla. Tal vez si hacemos intervenciones cortas, por favor, porque estamos cortos de tiempo. Rafael, adelante. Muchas gracias. Fernando, muchas gracias. Muy buena toda la explicación que nos diste, muy, bueno, muy acertada, me parece a mí. Nada más yo quiero hacer un par de acotaciones, y en este contexto geográfico de la cuenca geográfica, es algo que también venimos trabajando mucho desde el punto de vista agronómico, solo que ha tenido poca difusión.
tiene unos enormes contrastes con la organización política también. Y nada más poner que dentro de este concepto de la cuenca geográfica, el suelo juega un papel fundamental. Correcto. Y ese no lo vi en tu presentación, pero me parece que en general está muy bien. Es decir, hay una parte edáfica, que es lo que llamamos nosotros, que es parte de ese contexto geográfico, que explica mucho la parte socioeconómica también. Tenemos que tomarnos un De esa café, época Rafael, para que me que, explique eso. sí, sí, Porque sí, no soy porque experto en suelos, entonces me lo imagino esa, nada más. sí, sí, eso es algo que tenemos que fomentar un poco más, porque, por ejemplo, vos hablaste muy bien de la parte del agua como centro, pero el agua no puede ligarse del suelo. El agua no Claro, puede desligarse correcto. de algo que sí mencionaste, que es la biodiversidad también. Y entonces, eso era una acotación, nada más que quería hacer por ahí. Buenísimo. Tengo unas experiencias muy buenas que cuando he llevado estudiantes a la zona norte, hemos hecho justamente observaciones de un lado de la frontera y de otro lado de la frontera, sin alejarnos mucho de Costa Rica, por supuesto, pero el contexto es que es exactamente una situación geográfica, climática, edáfica, completamente similar, y Correcto. sin embargo no la percibimos de esa manera, Así ¿verdad? es. Hay una situación que es del área, de esa zona geográfica, y que políticamente la vemos como desconectada de todo eso. Y tiene muchas de las cosas que podríamos hacer deben ser justamente centradas en eso. Y la otra parte es que la gente de estas zonas y cualquier otra zona de costa se sienten, y particularmente los agricultores, se sienten muy desconectados digamos, del área central, donde está otra área geográfica también muy diferente a esa zona, con un desarrollo político y económico completamente diferente, y eso lo veíamos en los gráficos que presentaste. La gente se siente desarraigada, particularmente los agricultores. En alguna oportunidad que he estado por allá también, en algún trabajo que hice con Vanessa, con estudiantes, de los agricultores de ahí se sienten sin acceso a la tecnología, y particularmente, digamos, a la tecnología que se puede producir desde el punto de vista agrario en la Universidad de Costa Rica y particularmente en la Facultad de Agronomía. Entonces, por eso este trabajito con Paula, con Francisco, es sumamente importante, porque también hay algunas cosas que son muy mentales, ¿verdad? La gente piensa que la UCR, por ejemplo, no les da conocimientos, pero en realidad es un problema de acceso a los conocimientos. Entonces, esa es otra Qué interesante problemática eso. también, digamos, que hay que trabajar un poco de allá para acá. Y al final, digamos, me parece que este tipo de enfoques como el que vos hiciste, pues no solamente es importante para la zona norte, sino que vimos, por ejemplo, ahí las áreas de pobreza en otras partes de Costa Rica que tienen probablemente algunas situaciones similares, y sería muy bueno también en algún momento enfocarlas desde el punto de vista que lo hiciste vos. Muchas Claro. gracias, muy amable, muy buena Gracias, don Rafael. la interpretación. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Por último, le voy a dar la palabra a Mónica López, que tiene también la mano levantada, y el resto de comentarios los voy a leer únicamente en el chat, y quizás en algún otro momento con Fernando podamos compartir y aclarar las otras preguntas que están en el chat. Adelante, Mónica. Gracias, Paula. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por el espacio. Mi nombre es Mónica López. Yo trabajo para una ONG que desde el 2019 estamos ejecutando un proyecto acá que el fin primordial es tratar de comercializar productos agropecuarios dentro dentro del sector turístico. Precisamente don Fernando ahora presentaba ciertos resultados que nosotros hemos ido alcanzando con esto de Biofin. Precisamente nosotros hemos ido apoyando todo este tipo de estudios. Básicamente, don Fernando, yo quería consultarle, y también lo tenía acá en el chat, porque
En ese estudio vimos que los modelos asociativos estaban bien presentes en la región, pero al final de cuentas no le permitían al sector agro pues realmente colocar sus productos. Entonces seguía la dinámica social en rezago, ¿verdad? Como usted lo presentaba, en pobreza. Entonces, si de pronto en torno al proyecto que ustedes están desarrollando acá han logrado identificar no solamente los retos, sino cuáles son esas estrategias para minimizar sobre todo la intermediación, ¿verdad? Como usted lo vio en el estudio que se realizó en el 2020, pues era amplísima, amplísima, no solamente para lo que es un sector en específico, como decir, venderle arroz y frijoles a los hoteles de la zona, sino en general. Y lo otro es que me interesó mucho conocer un poco más de este acuerdo zona norte-norte con ARE, porque también el proyecto que les he mencionado, que se llama Tu Modelo, Turismo Motor de Desarrollo Local, tiene una parte importante que es fortalecer a nivel empresarial, ahí, perdón por el sonido ambiente, empresarial, agroproductivo, a ese sector. Entonces, si en algo pudiéramos establecer alianzas para fortalecer a estos sectores de producción primaria con este enfoque del proyecto nuestro, pues sería muy interesante hacerlo. Gracias. ¿Cómo se llama la ONG, Mónica? De Cooperación para el Desarrollo Sostenible. Nosotros, Ok, en alianza excelente, con sí, PNUD, sí, claro, desarrollamos este estudio que usted tomó acá como base. claro, claro. Hemos estado trabajando desde el 2019 a la fecha y la idea es precisamente que se incentive, se haga apertura de un nuevo mercado para el sector agro de región Huetar Norte y eventualmente del país. Excelente. No voy a entrar en el detalle de lo de CONARE porque eso incluso lo podríamos, creo yo, profesora Calvo, compartir incluso, ¿verdad? El documento. Sí, totalmente de acuerdo. Mónica, muchas gracias por el comentario. Yo acabo de poner acá en el chat el correo de Fernando y el mío. En algún momento, entre las reuniones que hemos tenido en este proyecto de CONARE, alguien me mencionó esto de Tu Modelo, pero no tenía clara cuál era la ONG. Más bien le agradezco si usted nos pudiera también poner en el chat su correo, Mónica, para estar en contacto y contarle un poco más del proyecto CONARE. Muchas gracias más bien por Nada conectarse más, si hoy me por la lo participación. permite, para nada más un apunte para Mónica. Efectivamente, cantidad, digamos, y calidad en este momento no están equilibradas, por decirlo de alguna manera. Digamos, tenemos una densidad organizacional importante, diría yo, incluso en los lugares donde no hay mucha densidad, pero sí hay que trabajar, y yo ahí es donde veo la alianza con este tipo de organizaciones como la suya, Mónica, en el músculo de la gestión, que ellos requieren de mucha ayuda, mucho apoyo de todos lados, sobre todo si les vamos a pedir, o bueno, nosotros no, digamos, el mercado les pide más certificaciones, menos uso de no sé qué cosas, transporte en ciertas condiciones, bueno, ni siquiera decir el tema de valor agregado que tienen algunos productos, en fin, esa parte me parece que urge subirle el nivel a las organizaciones que ya existen. Yo sé que es mucho trabajo, pero por algún lado hay que comenzar y de hecho este componente de raíces y tubérculos, que le vamos a pasar después de alguna información, precisamente tiene un capítulo sobre gobernanza de la cadena, que tiene que ver con eso, con la organización y las capacidades o músculo, digamos, que tienen las organizaciones. Ahí termino, profesora. Ya, yo sé que Sí, ya nos pasamos, qué pena. sí, estamos bastante sobre tiempo, pero muchas gracias, Fernando, por la charla y a todos por la participación. Nada más voy a leer rápidamente en el chat. Dice Javier Villalobos, saludos a todos y a todas. Muy bien la presentación. Ricardo, muchas gracias por la excelente presentación. Vanessa aclaraba respecto al comentario de Gerardina que San Carlos es más empresarial. Carlos Enrique le da las gracias por la presentación a don Fernando. Luego teníamos un comentario de Mónica López, que acaba de intervenir también sobre la parte de comercialización. Ya yo copié el correo de Mónica y la voy a contactar. Daniel indica, muchas gracias por la conferencia, sumamente educativa y también preocupante. Ligia Guerrero, muchas gracias, muy bien el enfoque de los puestos. Gerardo Cerdas de Laguna, excelente charla, me fue de muchísimo provecho.
Luego Vanessa hace otro comentario respecto al suelo, desde el origen hasta el uso y el mal uso, es muy pertinente para el desarrollo del proyecto CONARE, cuidar el desgaste, sobre todo por manejos que se deben corregir. Bueno, el tema de un poco de caracterización de suelo y demás es parte de los objetivos del proyecto, ¿verdad? Y ya don Rafael se refirió más ampliamente a ese tema, al cual vamos a estar, por supuesto, tomando en consideración. Ricardo preguntaba aquí cuál es el papel del MAC y del INDER en el panorama actual del adiós al extensionismo. Creo que Ricardo Brenes la consulta y bueno, quizás podemos conversar luego con Ricardo, que forma parte del CIA y del equipo que de hecho está colaborando en este proyecto. Javier Villalobos indica si podemos tener una copia de la presentación. Les agradezco mucho la charla. Indicarle a Javier que la presentación se va a estar subiendo en el canal de YouTube del CIA, entonces va a estar ahí presente toda la exposición de hoy. Mónica, de nuevo, da las gracias. Y Vanessa Villalobos indica que hay un alto nivel asociativo, pero no tienen la capacidad social, compromiso de mediano plazo, profesional y económica. Hace falta la asociación con el potencial profesional de los jóvenes, preferiblemente de la misma zona, y la inyección de recursos de SBD con acompañamiento. Bueno, agradecerles a todos por la participación tan activa en esta charla, por haberse conectado, y de nuevo a Fernando por la charla tan interesante. Yo creo que también una vez más queda sobre la mesa la importancia de la transdisciplinariedad en los proyectos, ¿verdad? Y es algo de lo que estamos buscando en estos proyectos de acción social, en el cual hemos formado una red de equipos de diferentes escuelas con el fin de tener un abordaje mucho más integral en estos proyectos en el territorio norte-norte. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a quienes se conectaron. A todos y todos, que la pasen bien. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Gracias. Chao, Francisco. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz día. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias.